Entiendo que la labor de un diputado, sobre todo de aquellos que dicen impugnar el sistema actualmente imperante, no se acaba a las puertas del Parlamento, sino que deberían de ser también acicates de la movilización social, estar los diputados en cada problema con la gente, y para eso sí hacen falta un puñado. No sé si lo están haciendo o no, es decir, eso cada uno valorará. Pero en todo caso, que sí que hace falta tener gente, pero no solo de las puertas del Parlamento para adentro, también en la calle, pateándose en la calle, escuchando los problemas de la gente, y en una coyuntura económica y política tan especial como la que vive el país, bueno, pues al frente de las movilizaciones de aquellos que no quieren ver cómo su región y su país se va por el desagüe. En la democracia en la que estamos, esa labor de saber lo que dice la calle, etcétera, no lo hacen los diputados, lo hacen las agencias de opinión que contratan los partidos para definir los programas y para... Pero eso no tiene nada que ver con lo que quiere la gente. Bueno, eso tiene que ver con lo que quieren los poderes económicos. Pero esa es la democracia real que tenemos. Sí, claro. Yo por eso no hablo, no me gusta hablar tanto de democracia. Yendo a otro plano. Por mucho que se pudiera mejorar esa representación, etcétera, etcétera, nada se podría cambiar. ¿Por qué? Porque la capacidad de decisión en las líneas económicas, políticas, reales, no las puede tener un parlamento de una región de 1 millón de habitantes. Es decir, aquí nos podemos poner estupendos poniendo un impuesto a la banca o poniendo un impuesto a quien nos dé la gana y conseguiremos que se vayan los bancos o conseguiremos tener que repostar a León. No, porque ese argumento es muy peligroso. Hombre, pero si es que es así. Por lo siguiente, porque esa es la misma argumentación que se utiliza, pues por ejemplo, para que a nivel del Estado tampoco se pueda hacer nada, porque claro, se van a otro lado. Pero al final, la riqueza, por eso las huelgas, bueno, pues yo oigo declaraciones fundamentalmente en contra de las huelgas en las empresas de comunicación, porque las huelgas, al final la riqueza la genera la gente que va a trabajar, ni las superestructuras bancarias, ni las superestructuras empresariales. Al final la riqueza se genera en espacios físicos concretos. Entonces se trata de poner eso al servicio de la mayoría social. ¿Cómo lo hacemos? Desde una región no, desde un ayuntamiento no, desde un país no. Bueno, en algún momento habrá que empezar a hacer las cosas. Desde donde se pueda, como se pueda, y forzando los márgenes, porque efectivamente las instituciones supuestamente democráticas españolas, yo entiendo que hay que participar en ellas, pues si se me permite la expresión, bueno, pues como una quinta columna, sabiendo que esas instituciones no están al servicio de la mayoría social, pero no renunciando a un altavoz para esta mayoría. Sí, profundamente demócrata. La que no es demócrata, como tú mismo acabas de decir, es la democracia. Yo sí. Ya lo digo de ustedes, yo soy demócrata. Pero entonces te impugno que digas que las instituciones no están al servicio de la mayoría social. O sea, ¿de qué mayoría social me estás hablando? ¿Dónde está ese pueblo no representado con el que sueñas? Hombre, pues mira, ese pueblo del que tú dices es el pueblo canalla que vota lo que le mandan los anuncios de la televisión y que votan unos y otros, adocenados y atontados. Y eso es lo que están los que determinan las mayorías municipales, autonómicas y nacionales. Ese pueblo está en un sitio muy sencillo. Mira, si por ejemplo hay 1.200 iniciativas en marcha, ¿no? O sea, que hay una democracia. Luego vamos a hablar de Venezuela también y habrá ocasión de hablar de otros procedimientos mucho más democráticos. Pero en todo caso, es tan sencillo como hay una iniciativa en marcha por parte de los sindicatos mayoritarios en este país que dice: hágase un referéndum para refrendar la acción de gobierno que el propio gobierno... Los recortes. Los recortes, que el propio gobierno no lo presentaba en su programa electoral. Es decir, bueno, a ver qué opina la gente, si está de acuerdo o no con esa acción de gobierno. Tan sencillo como eso. El problema es que esta democracia formal sí que va acompañada de otra serie de mecanismos generadores de opinión, y además si a eso le sumas el recorte en educación, subordinar el sistema educativo a la producción, que no es más que subordinarla a la minoría que posee la mayoría, bueno, pues efectivamente hay muchos mecanismos de manipulación de esa mayoría. ¿Y el Parlamento están elegidos democráticamente, sí o no? El Gobierno y el Parlamento están elegidos en un procedimiento de votación. ¿Democrático, sí o no? Bueno, yo creo que podría ser mucho más democrático. No. ¿Cómo más democrático? Pues por ejemplo, sí, de la siguiente manera. Por ejemplo, hablando... No, es que tú no eres demócrata. Así que no, vamos a ver, no me fastidies. Yo te digo, oye, tú sé lo que quieras, hermano, yo te digo que soy demócrata. Perdona, yo te digo... No, te digo... Me has hecho una pregunta y no me dejas responderla. Mira, yo sí que entiendo que, por ejemplo, primero con la reforma de la ley electoral, eso lo primero, que de eso además creo que estamos de acuerdo. La reforma de la ley DON, ir a una circunscripción única de ámbito estatal, etcétera, para de verdad porque no es solo mayorías y minorías, es que todas las voces estén representadas en el arco parlamentario. Y segundo, hablando también de una cosa que hay que empezar a hablar para
en una sociedad de la información como esta, donde, como tú mismo reconoces, pues los medios de comunicación, las empresas de comunicación tienen tanta fuerza a la hora de generar la opinión pública, pues hay que ir a regular también esos espacios de tal manera que las diferentes opiniones tengan cabida de una manera pues mucho más regular y fluida en los medios. Porque hay en ocasiones, cuando yo veo otros de tertulias, debates y demás, bueno, pues donde entiendo que, por ejemplo, incluso este espacio es un oasis en medio de muchas otras televisiones en cuanto a pluralidad. Y eso es, bueno, porque graciosamente o porque así lo entiende la dirección de la cadena, estupendo. Pero en otros muchos espacios no hay cabida a la pluralidad, que es al final la gente se acaba conformando su opinión pública en gran medida en esos instrumentos. Si no democratizamos esos instrumentos, es muy difícil que podamos hablar de democracia. Vale. Si no hay un mínimo de capacidad económica, educacional por parte de la población, es muy difícil que podamos hablar de democracia, etcétera, etcétera. Esos instrumentos que tú dices, públicos, de información, son los que están verdaderamente democratizados, es decir, sometidos a la dictadura de la partitocracia. Entonces, esa televisión pública autonómica, la prensa burguesa, que está absolutamente dependiente de la publicidad institucional, y entonces son correas de transmisión de lo que el poder de turno. Los medios públicos de televisión están mediatizados por unos consejos donde están democráticamente representados, nombrados por el Parlamento, etcétera. Eso es el triunfo de la democracia, y el triunfo de la democracia es tener al público atontado para ir a votar cada 4 años más. Esa es la democracia en la que tú crees y en la que estamos. Pero entonces me estás hablando de algo metafísico, me estás hablando de una democracia que no existe. Yo te hablo de la democracia realmente existente, o sea, la que estamos aquí en España. Vamos a ver, bueno, si tú lo que dices es que la democracia es lo que tenemos en España, pues en ese sentido yo no me identifico con lo que hay en este país. Que no quiere decir que yo no sea demócrata. Entiendo que hay muchísimos otros mecanismos de participación popular que no se están aplicando en nuestro país. Entiendo que la Constitución Española de 1978 es un instrumento absolutamente muerto, que hay que ir a un proceso constituyente que abra la participación de las instituciones a la gente mucho más que hasta ahora. Cualquiera puede hacer un partido. Se presentan 70 siglas todos los años y los hay que sacan 10 votos, 15, 200. Claro. Pero por eso es que esto es una combinación tanto de participación en las instituciones con la visión que yo te comentaba antes, como con movilización popular. Pero que tú llamas democracia a lo que otros llamarían dictadura del proletariado, o lo que llamarían un proceso revolucionario que tuviera capacidad para imponer una representación de otro tipo, etcétera. Pero eso no es democracia. Democracia es lo que es. Por favor, zanjamos el tema, con lo que queráis. Lo último que queráis decir, pero lo zanjamos en la No, es que, quiero decir, yo para mí, la historia va pasando, los términos van adquiriendo una serie de connotaciones en esos medios de comunicación, empresas de comunicación, y con una visión muy calculada del poder, y ahora mismo yo creo que lo que toca es defender posicionamientos democráticos que son, para mí y para muchísima otra gente en este país, en procesos de cambio como en América Latina, son lo que acabo de decir. Tú, puedes acogerte a otra serie de terminología que me parece perfecto. Entiendo perfectamente lo que dices, pero que lo que te vuelvo a decir, eres víctima de una, perdona que te lo diga así, ingenuidad democrática. Es decir, la democracia es lo que hay. Tú a lo que llamas, la democracia realmente existente es la que hay. Lo que tú dices no existe. La democracia es incompatible con el actual estado de cosas que hay en este país. Es incompatible con 6 millones de parados. Yo creo que estamos en un país con rasgos democráticos cada vez más desdibujados. Cuando venga el nuevo Código Penal lo volveremos a ver nuevamente. Estamos en un régimen cada vez más autoritario, donde las instituciones del Estado están al servicio de la minoría que nos ha metido en la actual crisis y que va a salir más fortalecida después de ella. En eso estamos. Estamos en una aristocracia partitocrática. Yo creo que los partidos al final, y no me gusta hablar de los partidos en general, porque los habrá que tengan diferentes y habrá de todo, pero al final los partidos están al servicio también de esa minoría que no se presenta a las elecciones porque no lo necesita, porque es la que realmente manda en este país. Y eso no es democrático. Bien.